cambiamos la dinámica de nuestras presentaciones. Hemos estado estudiando estos días con ustedes la serie profética La crisis final que nos espera. Sin embargo, en esta última presentación vamos a hablar un poquito acerca de completamente otra serie que se titula Como en los días de Noé. Esta serie, a diferencia de la otra tenía 4 sermones, pero esta tiene 8, tiene el doble de los sermones, pero como estamos cerrando nuestro campamento, no les puedo dar los 8. Entonces pensé, ¿qué sermón les doy? Entonces les voy a dar el último tema de la serie, que es "Y la puerta se cerró". Y ustedes van a entender por qué razón he escogido ese tema. Creo que es necesario que hablemos un poco acerca de cómo van a finalizar las cosas antes de la venida de Cristo. Pero voy a hacer un pequeño repaso de lo que la serie habla y los temas que tocamos en esta serie que es profética. Y hablamos en nuestro primer tema precisamente como en los días de Noé. Hablamos de la figura de este personaje tan notorio del Antiguo Testamento, en el cual por 120 años sirvió de pregonero de justicia para advertir al mundo el fin de todas las cosas. También aprendimos en el tema número 1 que precisamente aquella generación rebelde no escuchó y entendió el mensaje de Dios hasta que fue demasiado tarde. Y Cristo dice que el mismo estado de cosas que pasó en los días de Noé habría de ser el parámetro para saber que Cristo habría de estar a las puertas. En nuestro segundo tema hablamos un poquito del concepto de lo que ellos estaban haciendo antes de la destrucción universal del diluvio. Hablamos un poquito del concepto de manipulación genética en animales, como aquella raza longeva que Elena de White decía que vivían casi 1000 años, que eran un cúmulo de conocimiento. De hecho, tú sabes que la Biblia tardó miles de años en empezar a escribirse. Cuando Moisés sube al monte, Dios por revelación le dio la inspiración del Génesis. ¿Por qué? Porque por miles de años no se escribió ningún texto bíblico, porque no había razón de escribir. La gente transmitía el conocimiento de generación en generación, de padres a hijos. Y si hoy en día Alberto Einstein, que vivió 70 años, logró inventar la teoría de la relatividad y crear una bomba atómica, ¿qué serían aquellos hombres que vivían casi 1000 años? Eran un cúmulo de conocimiento, y este conocimiento, la Biblia dice, lo usaron solamente de continuo al mal. Hoy en día ya se está repitiendo la historia. Los científicos, no es ahora, no te creas que uno está dando una revelación de ahora, ya tienen décadas de estar experimentando para la creación de quimeras. Quimeras es lo que ellos ven como un sueño dorado de crear híbridos. No solamente amalgamaciones de diferentes razas o especies, sino también amalgamación de diferentes especies animales y humanas. Pero claro, en mitología griega y otros mitos, pues hay animales que son parte animal y parte seres humanos. Pero era una quimera, no habría una prueba que lo lograron. Pero hoy en día las cosas ya han cambiado. Hoy en día los seres humanos ya están empezando a hacer mezclas de manipulación genética. Conejos fosforescentes ya existen. Pollos, les quitaron el gene de las plumas, ya existen esos pollos, no tienen escamas y no tienen plumas. ¿Por qué? Porque era muy incómodo estar desplumándolos para venderlos después a Kentucky Fried Chicken. Así es que los desplumaron, ya genéticamente son alterados. Salmones, aprendieron a quitarle los genes que evitan su crecimiento a cierta edad. Y no solamente eso, hicieron mezclas con pescados que crecen en aguas calientes. Y como crece el salmón en agua fría, hicieron una mezcla y ahora el salmón puede crecer en cualquier clima y puede crecer 4 veces más de su tamaño original. Estamos hablando de salmones gigantescos e interesantemente el gobierno de Estados Unidos no ha colocado como ley o requisito de este país el poder establecer que el pescado que ya es legal de ser vendido para su consumo en este país, ¿sabes? El que come salmón, ¿quién sabe hace cuánto tiempo estás comiendo salmón genéticamente alterado? Algunos científicos están diciendo de que hay una gran posibilidad
que muchos de los alimentos que se están consumiendo el día de hoy son parte de los provocadores de las megalergias que la gente está teniendo, porque el cuerpo no puede digerir esta clase de alimentos que no vinieron de la mano del Creador. Estamos hablando de experimentos que hicieron con vacas, donde les sacaron los genes que evitaba su crecimiento a cierta edad, y ahora te están haciendo monstruos. Tengo todas las fotografías creciendo orejas humanas en la parte de atrás de una rata o de un ratón, y están queriendo injertar órganos de seres humanos dentro de animales. Eso dicen que resolvería el asunto de los trasplantes de una vez y para siempre, y la lista sigue. Ya tienen la máquina, ya tienen la pistola, la tijera la tienen en su mano, y las mezclas genéticas las empezaron ya a hacer. ¿Dónde va a terminar esto? Bueno, mezcla de animales con seres humanos. No es nada nuevo, ¿eh? Tú sabes que hay una válvula del corazón que cuando es defectuosa la reemplazan con una válvula de un animal. ¿Y saben cuál es el animal, verdad? El cerdo, que dicen que es el que se parece más al cuerpo del ser humano. Así es que no es nuevo el querer utilizar partes de seres, de animales, para ser compatibles con el cuerpo de los seres humanos. En el otro tema hablamos un poco del concepto de la manipulación genética en alimentos. Es lo que se conoce hoy en día como el GMO. No solamente se metieron con la creación de Dios en lo que son las aves y lo que son los animales, también se metieron en manipulaciones genéticas de plantas. Hoy en día, desde hace más de 35 años, los habitantes de Estados Unidos y del mundo estamos consumiendo alimentos GMO. De hecho, en ese tema doy una lista de qué alimentos ya están genéticamente alterados. Y mira qué astuto es el diablo, ¿eh? Porque bajo el mensaje de la Reforma Pro Salud, el pueblo adventista que practica este mensaje, ya no ingerimos más alimentos de origen animal. Y el reemplazo de la carne lo hemos tenido con las famosas carnes vegetales, gluten, soya y todos los derivados de esta semilla. Bueno, tengo que decirte que el 80% de la semilla de soya está genéticamente alterado. Creo que te conviene más comerte hoy en día un pedazo de bistec que la soya. Está completamente genéticamente alterada. Y déjame decirte que no es requisito del gobierno de Estados Unidos el poder poner en los productos que ese producto está genéticamente alterado. Hay países que lo han impedido, como en Europa, pero aquí es venta libre. Tú lo puedes comprar, puede ser un alimento genéticamente alterado y tú no lo sabes porque no hay ley que te proteja como consumidor. Lo interesante del asunto es que muchos de los, no solamente la semilla de la soya, la semilla del maíz fue de la primera. De hecho, todos los productos del maíz, la tortilla, perdón mexicanos, pero o sea, la tortilla, producto del maíz, está genéticamente alterado. Los tostitos están genéticamente alterados y la lista sigue. En ese tema presento una lista bien grande de alimentos que ya están genéticamente alterados y la lista sigue. De hecho, están creando algunas clases de productos que no existen en la naturaleza. Solo para darles un ejemplo, hay niños en el Asia que son muy pobres y solamente crecían comiendo arroz. Pero el arroz es deficiente en ciertas vitaminas y sustancias que los niños necesitan para su crecimiento, como por ejemplo betacarotenos. Entonces, como eran pobres, no podían comprar tomates y otras cosas que tenían el betacaroteno. Un científico lo que hizo es agarrar la tijera, cortó los genes e hizo una triple mezcla a través de una bacteria para poder crear un nuevo clase de arroz. Le llaman the golden rice. Es el arroz y es dorado, parece como de oro, y ahora es una mezcla del arroz regular, pero mezclado con 2 especies más que tienen betacaroteno. Eso no estaba antes en la naturaleza, ahora ya lo crearon. Es una especie, por así decir, nueva de planta que antes no existía en la naturaleza. Ya tienen la máquina, tienen la tijera y son capaces de hacer cualquier mezcla según su tijera se los permita hacer. De hecho, algunos están diciendo que están pensando en la redefinición del género humano, que también fue una de las razones por las cuales Dios barrió a la generación antediluviana. Eso también ya está pasando delante de nosotros. Gente que dice que es hombre o que nace como hombre, pero dice que son mujeres,
o gente que nace como mujer, pero de repente dicen que son hombres, solamente el cuerpo lo tienen de hombre, o viceversa, y están haciendo redefinición del género humano en no solamente los transexuales, que se están cambiando literalmente de sexo. No me voy a meter a explicar todo eso porque eso ya lo expliqué en ese tema número 3, pero tengo que mencionar que desde la misma concepción, la definición de la sexualidad queda establecida en el ser humano. Desde la misma concepción, toda la genética, así como Dios lo estableció, define que si alguien es hombre, es hombre. Todos sus órganos y su sistema tienen el código genético ya establecido. Cuando una persona siendo hombre dice que es mujer, el problema no es físico. El problema no tiene que ver con el cuerpo, el problema tiene que ver con nuestra forma de pensar. Dice la Biblia que sus pensamientos solamente fueron de continuo hacia el mal. Dios aún se arrepintió de haberlos creado. El otro tema se llamó La tierra estaba llena de violencia. De hecho, estoy hablando en este tema un poquitito acerca de las columnas de Georgia. Si tú no has escuchado acerca de esto, métete al internet, coloca las columnas de Georgia, que son los 10 mandamientos para el sobrevivimiento de la raza humana. ¿Y sabes de qué están hablando? Quieren eliminar 5.500 millones de personas. Quieren dejar la humanidad solamente a 500 millones de habitantes a nivel mundial, y algunos están diciendo que a través de la comida, cosas que están tirando en el aire, y la lista sigue, están tratando de deshacerse de la raza humana, y otros están diciendo que están queriendo hacer hasta una tercera guerra mundial, quieren barrer a la humanidad. De hecho, interesantemente, el libro de Apocalipsis dice que cuando Cristo viene a destruir a los que están destruyendo la tierra. Y en este tema explico que el espíritu de Satanás siempre ha sido un espíritu de destrucción y de muerte. Cristo dijo en Juan 8:44 que él es asesino desde un principio. Y Elena de Goy explica que actualmente hay fuerzas preparadas para causar desolación por todos lados. Ya están listas. Lo único que esperan, según Elena de Goy, es el permiso de Dios. El día que Dios se lo permite, vamos a ver cosas muy terribles sobre esta tierra. Se casaban y se daban en casamiento. Otro tema muy interesante que vimos es acerca del concepto de los nefilines. No sé si han escuchado un poquito acerca de ellos. Saben que hay un montón de hermanos evangélicos que creen en estos temas. Hay un hombre que se llama Armando Alducín, que muchos evangélicos lo ven como un campeón de los evangélicos, pero él cree en los nefilines, cree que los demonios se metieron con las hijas de los hombres y concibieron híbridos, mitad demonios y mitad seres humanos, y que según ellos y según el libro de Enoc, y ahí presento el concepto acerca de la apocrifía o los libros apócrifos, cartas deuterocanónicas o de repente cartas pseudoepigráficas, donde explicamos por qué hay libros que existen que no entraron en el canon bíblico. Y son un montón, de hecho son más los que no entraron que los que están en la Biblia. Y uno de ellos es el libro de Enoc. Y el libro de Enoc resulta ser que dice que la razón por la cual Dios destruyó al mundo antediluviano es porque todo el mundo ya se empezó a hacer híbrido de demonios con seres humanos. Hasta da la lista de los demonios que hicieron pacto para meterse con las hijas de los hombres, enseñar brujería y toda esta clase de cosas, hasta que Dios dijo, me arrepiento de haberlos hecho. Y una de las razones era porque el diablo quería supuestamente contaminar la descendencia de la raza humana, porque de ahí va a venir el Cristo. Y que los únicos que no se contaminaron con híbridos, con demonios, fueron Noé y su familia, y que por esa razón son los únicos que conservó. Ahora, todo eso lo explico en este tema, y qué es lo que dice la Biblia y obviamente el espíritu de profecía. El tema que voy a compartir el día de hoy es el último de la serie, que se titula Y la puerta se cerró. En el libro de San Mateo capítulo 24, el Señor Jesús, hablando acerca de su segunda venida, nos dice que será como en los días de Noé, el prototipo de la venida del Hijo del Hombre. Porque antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Es un pequeño paréntesis.
acabamos también de terminar de hacer otra serie que se llama Verdades que Liberan. Esa serie la preparé para hermanos evangélicos y pentecosteses. En esa serie explico todo lo que es el rapto secreto, el don de lenguas, a la segunda venida de Cristo, el estado de los muertos, el infierno, textos difíciles sobre la muerte, las ánimas y fantasmas. O sea, es solamente el verdadero día de reposo para evangélicos. Y este es el texto que utilizo para enseñar el rapto secreto. Lo que dice la Biblia acerca del rapto secreto. Y es interesante que el mismo texto que utilizan para decir que uno será tomado y dejado, dice completamente otra cosa opuesta y diferente. Pero dice aquí que finalmente algo vino en los días de Noé y se los llevó a todos. La pregunta, ¿a dónde se los llevó? ¿Los raptó? No, sabemos según el libro de Lucas que los destruyó. Cuando el diluvio vino, les trajo destrucción a esa generación. La pregunta es, ¿cómo era la vida en los días antes del diluvio? La sierva del Señor tiene algunas citas donde nos explica cómo vivían los antediluvianos antes de la destrucción de todas las cosas. Y mira qué dice ella. En los días de Noé pesaba sobre la tierra una doble maldición. Como consecuencia de la transgresión de Adán, 1, y el asesinato cometido por Caín, 2, no obstante esta circunstancia, la faz de la naturaleza no había cambiado mucho. Había señales evidentes de decadencia, pero la tierra todavía era bella, rica con los regalos de la providencia de Dios. Las colinas estaban coronadas de majestuosos árboles que sostenían sarmientos cargados del fruto de la vid. Las vastas planicies. Y esto es interesante de notar porque no había las montañas que tenemos hoy en día. Hoy en día, después del diluvio, las montañas son pues los huesos de la tierra, por así decir. Pero antes todo era planito, planicies hermosas con una alfombra verde, era una preciosura. Y estas se asemejaban a jardines que estaban vestidas de suave verdor y endulzadas con la fragancia de miles de flores. Los frutos de la tierra eran de una gran variedad y de una abundancia casi ilimitada. Los árboles superaban en tamaño, belleza y perfecta simetría a los más hermosos del presente. La madera era de magnífica fibra y de dura sustancia muy parecida a la piedra. Por eso le tomó mucho tiempo a Noé hacer el arca, porque los árboles eran no solo gigantescos, parecían piedra, y por algo el arca sobrevivió el diluvio. Claro, Elena de White dice que Dios protegió el arca, pero la piedra era casi similar a la madera de los árboles y apenas era un poco menos durable que la piedra. Además, abundaban el oro, la plata y las piedras preciosas. El linaje humano aún conservaba su vigor original. Solo pocas generaciones habían pasado desde que Adán había tenido acceso al árbol que había de prolongar la vida. Y eso es verdad. El hombre vivía casi 1000 años. Adán vivió 930. El mismo Noé vivió 950 años. Matusalén no se diga. Así es que prácticamente fue muy posible que a lo mejor Noé estuviera cerquita de la generación de Adán. Matusalén le tocó prácticamente casi conocer a esas dos generaciones entre el puente de Adán y Noé. Murió antes del diluvio, ¿no es verdad? Pero prácticamente vivían casi 1000 años y la tierra y la raza humana todavía era longeva, todavía vivía muchísimo tiempo. Por eso dice la sierva del Señor que en aquellos días había muchos gigantes, hombres de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría y hábiles para proyectar las más sutiles y maravillosas obras. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y a sus habilidades mentales. Qué interesante, porque este pasaje echa por tierra todo el concepto de la evolución. La evolución dice que venimos de la microbacteria hasta ir creciendo hasta lo que llegamos, y la palabra de Dios dice que es al revés. Venimos de ser gigantes hasta ser chaparritos como estamos el día de hoy. Y si los hombres eran gigantes, ¿qué se espera de los animales? Por esa razón los animales que no entraron al arca porque Dios no los creó, fueron barridos por el diluvio y hoy en día están encontrando sus huesos. ¿Has visto tú los colmillos de los dinosaurios? Son gigantescos. Por eso Dios no permitió que entraran, porque Dios no había hecho esa clase de creación. Hoy en día se dice que eran cavernícolas, ignorantes, gente bruta que no tenía raciocinio.
Pero el espíritu de profecía nos dice que era una raza longeva, llena de sabiduría y tenían habilidades y pericias mentales que sobrepasaban a los que vivimos hoy en día. Además de eso, dice el espíritu de profecía que la poligamia había sido introducida en la raza antediluviana desde temprana edad, contra la divina voluntad manifestada en un principio. Dios había dado a Adán una mujer, revelando así sus órdenes, pero después de la caída los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente delitos y desgracia. Por eso decía, la tierra se llenó de violencia. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de la propiedad. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza. ¿Recuerdas David cuando codició a la otra mujer? No mandó matar al marido. Y eso fue mucho después de la caída. Ahora imagínate en aquellos días antes de Noé. Podían tener las mujeres que querían y si estaban casadas simplemente se deshacían de los maridos y tenían sus harenes de mujer. Y eso provocaba que había un deseo de venganza en la familia del hijo que había sido muerto porque el otro lo mató para quedarse con la mujer y había baños de sangre por todos lados. Los hombres aún se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando animales y el consumo de la carne como alimento los volvía más crueles y sedientos de sangre. Dios crea los animales. Pero Dios no crió al perro para que nos lo comiéramos. Dios no crió a la gallina, a la vaca y a todos los animales de su creación para que nos los comiéramos. Es más, tú sabes que comer animales es antinatural. Es completamente antinatural, es una perversión. ¿Por qué razón? Porque en el Génesis Dios estableció la dieta de su creación. Y les dijo, toda semilla y planta, eso es para que ustedes lo coman. Pero el hombre después de la caída empezó no solamente a matar animales. ¿Cómo te lo explico? Tú sabes que cuando alguien mata, matar es matar, ¿eh? Y cuando tú matas un animal, hay algo raro que empieza a pasar en tu mente. Dios no te creó para asesinar. Cuando una persona comienza matando animales, empieza a desensibilizar su mente, su conciencia. Y yo he conocido personas que han sido carniceros, han trabajado en ¿cómo se llama? Donde matan a los animales, en los rastros y el matadero de animales. Y yo no sé si tú has visto un video de cómo los matan, es bien cruel. Con el cuchillo empiezan a sangrar y les da lo mismo, ¿eh? O sea, ya están acostumbrados a ver derramamiento de sangre y llega el momento que se acostumbran a esa clase de violencia, se les hace después natural. No es natural, es antinatural, pero después de tanto hacerlo quedan acostumbrados. ¿Por qué es importante esto? Porque primero comenzaron matando a los animales y después terminaron matándose el uno hacia el otro. Por eso dice, llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Ya les daba lo mismo porque primero comenzaron quitándole la vida a los animales, comiéndoselos después, que después empezaron a comer entre ellos mismos, asesinatos y violencia. No fueron, dice ella, las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso en contra de la justicia y las leyes de Dios y Noé, fíjate qué interesante, al traer el mensaje directo de Dios para reprimir y reprender las abominaciones y pecados de esa generación corrupta, Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciese a Dios, le dijo, no moriréis, y grandes hombres del mundo honrados y sabios repitieron lo mismo. Dijeron, las amenazas de Dios tienen por fin solo intimidarnos, pero nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia y impiedad. Qué interesante.
La calma y tranquilidad que les vino fue resultado de los líderes que estaban imponiendo esa calma sobre ellos. Noé decía, la voz de Dios ha hablado, el fin de todas las cosas llega, pero prefirieron conformarse en el falso mensaje de los sabios de su tiempo, que el fin no habría de llegar. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Resulta ser que lo interesante es de que Dios estaba mandando un mensaje, pero tuvo que hacer algo sobrenatural para que esa generación abriera los ojos. Y fue cuando los animales comenzaron a venir al arca. Elena de White dice que los ángeles estaban encaminando a los animales hacia el arca. Y cuando ellos vieron que animales de todos los lugares empezaban a venir y su dirección final era el arca, no pudieron científica o racionalmente poder explicar el motivo por cual los animales estaban encaminando hacia el arca. Miraba maravillado este evento y algunos miraban el caminar de los animales hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender. La mano de Dios se estaba moviendo. ¿Y no es interesante que los hombres no escucharon la voz de Dios, pero cuando Dios le habló a los animales empezaron a venir? Mejor los animales tenían una conciencia que estaba más abierta a la voz de Dios que los seres humanos. Y amigo, la historia se está repitiendo, Si tú miras en la Biblia, siempre cuando Dios ha llamado a algún animal para ayudarlo, los animales siempre responden. ¿O no fue un animal que alimentó al profeta Elías cuando no había para comer? ¿O no fue quizás un pescado que Dios le dijo a Pedro, Cristo le dijo a Pedro, echa tu red, saca un pescado y va a tener una moneda? Claro, Cristo sabía que el pescadito se había tragado una moneda y le dijo, guárdamela y después la voy a necesitar. Y cuando fue el momento, Dios llamó al pescadito y lo agarró Pedro y sacó la monedita. ¿O no fue quizás un pez gigantesco el que se tragó a Jonás y dijo, ándate por ahí, que ahorita te voy a dar tu cargamento? Mira, los animales, es interesante cómo responden a las órdenes y a la voz de Dios. Y cuando ellos vieron precisamente este acontecimiento tan maravilloso, bueno, resulta ser de que no podían comprender la mano que se movía en este misterio. Los hombres habían endurecido tanto a rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo sola una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol. Mira qué bonito salió el sol, los pajaritos están cantando, las flores están tan bonitas. No va a suceder lo que Noé dice. Y aparte que Noé decía que iba a llover, que iba a caer agua del cielo, cuando jamás eso había pasado. Tú sabes que el mensaje de Dios es completamente impopular. Es tú predicar un mensaje que ni lo has visto, que no hay evidencia enfrente de ti para saber que lo que estás diciendo va a suceder así. ¿Por qué crees que Noé fue contado como pregonero de justicia? Porque creyó el mensaje de Dios. Y sabes que esa fe fue lo que condenó al mundo. Porque ahora nadie puede decir o excusarse, yo no sabía. Pues tú no sabías, pero Noé sí sabía y Noé lo creyó, tú lo rechazaste. Y Noé quedó como un testimonio vivo que hay gente que contra corriente y contra naturaleza está dispuesta a creer a la santa palabra de Dios. ¿Sabes? Esto se va a repetir con el pueblo de Dios, Hay que pongamos las barbas en remojo, porque exactamente lo que le pasó a Noé viene sobre nosotros. ¿Tú crees que predicar este mensaje te va a hacer popular? Mira, amigo y hermano, Dios no nos llamó a un concurso de popularidad. Aquí no se trata de caerle bien a la gente. Aquí no se trata de que la gente te aplauda, que la gente te dé honores o que la gente te dé estatuas de reconocimiento. Esto no es popularidad. Dios nos ha llamado a ser impopulares. Dios nos ha llamado para poder poner sal en la herida, sal en la llaga. Y mucha gente se va a incomodar. Mucha gente va a levantar las manos a decir crucifíquenlo. Son fanáticos, son locos. Así es que vete acostumbrando. ¿Quieres ser tú como el Noé moderno? Pues lo mismo que le pasó a Noé antiguo nos va a pasar. Y la gente se rió hasta que se cansó. De hecho, la gente venía a escuchar los temas de Noé, pero no venía por realmente querer escuchar la voz de Dios. Se venía a burlar de Noé. Ya me imagino yo 40, 50 riéndose de cada palabra que decía. Y mientras Noé hablaba, unos ahí riéndose y otros gritando y otros burlándose. No fue fácil la vida de Noé.
Y el pobre viejito día tras día tenía que dar el mismo mensaje y los mismos burladores venían a burlarse del pobrecito de Noé, y Noé agarrado de la mano de Dios. Y ¿saben cuántos? Algunos, ¿verdad? A lo mejor hacían un charquito de agua y se ponían a nadar. Mira, Noé, ya llegó el diluvio, me estoy ahogando, ¿verdad? Cuántas burlas al mensaje del viejito. Pero el viejito, ¿qué crees? Con la voz predicaba y con la mano iba construyendo el arca. Y no desistió. Y sabes, este es un mensaje muy solemne para nosotros. Porque ¿sabes cuánta gente hoy en día por cualquier cosa se desanima? ¿Sabes que yo he encontrado gente que hoy en día ya no va a la iglesia porque no lo saludan? Ay, que el pastor ya no me saluda, el pastor ya no me ve igual, los hermanos no me llaman, nadie me quiere, todos me odian. Y se terminan comiendo el gusanito, ¿verdad? Por cualquier cosa se desaniman. No ha venido ni la crisis y ya no quieren ni venir a la iglesia. Si en charcos se ahogaron, ¿qué será cuando venga el mar rojo? Si cualquier cosa nos desalienta y nos desanima, ay, en la iglesia ya no me dejan predicar. Uy, en mi congregación nadie me quiere. Todo el mundo dice que soy de los disidentes y fanáticos y extremistas. Vete acostumbrando, las cosas se van a poner peor. Pero recuerda una cosa, quien te llamó no es el hombre, es Jehová de los ejércitos. Y no estaba claro con eso. Por 120 años predicó un mensaje que fue completamente impopular. Por 120 años aguantó las risas, las burlas de la gente. Pero finalmente el día llegó. Predicó su último sermón y Dios le dijo, entra al arca. Tú sabes que Elena de White dice que la puerta era tan gigantesca que no la podía cerrar. O sea, era demasiado grande. Si tú lees el Génesis, tenía 3 niveles, era como un edificio de 3 pisos. O sea, el arca era gigantesca. La puerta era tan grande que solamente la providencia divina la podía cerrar. Y finalmente Dios le dice, entra al arca, tú y tu familia. Ahora, aquí hay algunos puntos muy interesantes de análisis. Cuando Noé finalmente entra en el arca, ¿vino inmediatamente el diluvio después de que él entró? No, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardó para que viniera el diluvio? 7 días. Fíjate, pon atención. 7 días. ¿Qué significa que la puerta se cerró? Significó 2 cosas. 1, los que estaban dentro del arca ya no podían salir. Y los que estaban afuera ya no podían entrar. ¿Por qué? Porque fue Dios mismo el que cerró la puerta. Ahora, una vez que la puerta se cerró, Noé y su familia ya estaban salvos. Claro, iban a pasar el diluvio y todo eso, pero ya estaban salvos. Y los que estaban afuera ya estaban, pero no lo sabían. ¿Sabe que se va a repetir lo mismo antes de la venida de Cristo? Cuando la puerta se cierre, va a haber gente que está perdida y no lo va a saber. Porque la vida va a seguir regular, porque por 7 días pues los pajaritos seguían cantando, iban a dormir, comían, hacían lo regular sin saber que el decreto ya estaba postulado sobre ellos y que estaban perdidos. ¿Cuándo se dieron cuenta que estaban perdidos? No cuando la puerta se cerró. Se dieron cuenta que estaban perdidos cuando vino, por eso dice, y no entendieron. ¿Y qué es lo que no entendieron? Que estaban perdidos hasta que vino el diluvio. Elena de White dice que finalmente un relámpago deslumbrante se vio. Ahora era algo nuevo para ellos, porque nunca había llovido y ahora viene un relámpago. Ya me imagino el susto de ellos. O sea, tronó el cielo. Relámpago fulminante se vio y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernirse ante la puerta de la entrada del arca. La maciza puerta que no podían cerrar los que estaban adentro fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Y ellos vieron esto. Vieron cómo la puerta se iba cerrando sin manos humanas, manos invisibles cerraron la puerta y Noé finalmente quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta y Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Y tenemos que entender una cosa acerca de Dios. Dios llama, Dios apela, Dios da misericordia, pero una vez que Dios dice se acabó,
No hay nadie que pueda abrir la puerta. Dios no es hombre para que se eche atrás. Dios no es hombre. Cuando Dios le dice a los ninivitas, si no se arrepiente vendrá la destrucción, Dios no se iba a echar para atrás. Claro, ellos se arrepintieron y no vino la consecuencia por el arrepentimiento. Pero una vez que la puerta se cerró, ya no había vuelta atrás. Solo Dios podría abrir esa puerta. Elena de White dice que asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes, la puerta de la misericordia se cerrará. Entonces, una vez que Dios cierre esta puerta, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Y esto es importante de entender. Una vez que la gracia se cierre, todos quedaron sellados. Unos para salvación y otros para perdición. Pero el que sea sellado y tenga el sello de Dios ya no puede ser tocado ni por Satanás ni por sus enemigos. Son intocables. Así como Noé ya no pereció, los hijos de Dios cuando sean sellados en el cierre de la gracia tampoco podrán ser tocados. Claro, antes que la puerta se cierre es otra historia. Pero una vez que se cierra la puerta, ya el diablo no nos va a poder tocar. Pero eso sí, no lo vamos a saber. ¿Cómo tú vas a saber que se cerró la puerta? Ahora, no lo sabes. Dios sabe que está sellado. Dios sabe que el sello de Dios está sobre ti. Pero eso Dios lo sabe. Pero los que estamos acá no lo sabremos. Más adelante voy a dar unas citas muy interesantes de algunas pequeñas cosas que nos van a dar la idea que la puerta se cerró en el cielo. Sigue diciendo Elena de White, cuando vino finalmente el diluvio sobre esa generación, las bestias rondaban presas de terror. Sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y suerte del hombre. Entonces finalmente fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, las cataratas de los cielos fueron abiertas. Tú sabías, no solo que hay agua de arriba, se rompieron del centro de la tierra las fuentes de las aguas y salían a borbotones tan gigantescos el agua que caía del cielo y que se veía caer finalmente de las nubes el agua, enormes cataratas. Ríos se salieron de su origen e inundaron los valles. Torres de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies, más de 30 metros, macizas rocas que al caer sepultaban profundamente en el suelo. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos. Esto no es nada nuevo. Antes no solo mataban a los animales, mataban a los seres humanos. El estado de idolatría y de asesinato gobernaba sobre la tierra, pues esos altares ahora fueron destruidos. Y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente y comprendieron que había sido su corrupción e idolatría lo que había provocado su destrucción. A medida que la violenta tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas, tierra eran lanzados en todas direcciones. Y el terror de los hombres y los animales era indescriptible. Ahora sí querían entrar al arca, ¿verdad? Ahora sí van a la puerta, ábrenos la puerta. Algunos hasta con violencia quisieron entrar, pero era demasiado tarde. La puerta se había cerrado y el tiempo había pasado. ¿Sabes? La historia se va a repetir. No me quiero adelantar, pero Elena de White dice que va a haber personas, especialmente los que conocieron la verdad, que cuando se den cuenta que la puerta se cerró y ellos no estaban adentro, saben lo que les viene, pero ya no pueden entrar. Su indolencia, su falta de consagración, el jugar a ser cristianos hizo que no entraran. Ahora sí se quieren consagrar. Ay, Señor, aquí está mi teléfono, ya lo dejo a un lado. No, ya agarra tu teléfono. Viviste por él, muere por él. No pusiste a Dios en primer lugar. Ahora, no estoy diciendo que tener una cuenta de Facebook es malo, pero si la vas a tener, úsala para la gloria de Dios. Tienes 5,000 amigos, pues repárteles la verdad presente, ¿no te parece? Puedes llegar más allá de lo que llega cualquier pastor. Y esos amigos aún pueden publicar, pero ¿sabes cuántas personas en Facebook ni siquiera dicen que son cristianos? Solamente lo utilizan para poner una foto bonita de mí, otra foto bonita de mí, otra foto. Es la película que ellos dirigen y ellos son el centro de la atención. Cristo
Cristo no está en el centro de sus corazones. El diablo nos ha entretenido y nos ha engañado, y sabes que muchos que no hicieron de Cristo la perla de gran precio ese día van a ver que el Cristo divino no está intercediendo más por ellos. Finalmente dice ahí que la gente estaba llena de terror y los animales también tenían un terror indescriptible. Aún ella dice, qué cita tan interesante, que el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Oye, ¿cómo fue eso? Que el mismo diablo le dio miedo y el mismo diablo pensó que era el día de su propio juicio, porque el diablo dijo, pues no solamente Dios está enojado, los va a destruir a ellos, pero también a mí. Y el diablo, en el poder que él tiene, temió por su propia existencia. Él se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando abominaciones y rebelándose con el Dios del cielo. Pero otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que se les permitiese entrar, pero sus súplicas fueron en vano. Su conciencia finalmente se despertó y se convencieron que hay en los cielos un Dios que todo lo gobierna. Le invocaron, pero sus oídos no escuchaban las súplicas. Y en aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. De las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Wow, esta es una poesía, ¿eh? A mí la forma como Elena de White pone las cosas me sorprende. Dice, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. El agua empezó a subir. Tú sabes que ellos agarraban animales gigantescos, amarraban a sus hijos para que en el instinto de sobrevivencia los animales se trataran de salvar y al mismo tiempo salvaran a su carga, ¿no? Pero sabes, no había montañas como hoy en día. O sea, eran solamente planicies. Y cuando el agua va subiendo y va subiendo y va subiendo, ellos, y sabes el terror de saber que tus hijos se van a ahogar, que tu esposa, es cuestión de tiempo, tu esposa se va a ahogar, todo va a ser destruido y al final tú también vas a perecer y no hay quien te salve. La única salvación está flotando y la puerta está cerrada y tú no estás allá adentro. La agonía mental de esa gente era indescriptible. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo, ya no era tan fanático, ya no era tan disidente, ya no era tan extremista, divisionista, separatista. Ahora se dieron cuenta que era un siervo de Dios. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviese a deparar la oportunidad que habían menospreciado? ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia? Otra manifestación de misericordia, otro sermón del disidente Noé, pero ya no habían de oír la dulce voz de la misericordia y las aguas del diluvio los habrían de barrer. Y claro, el arca estaba segura bajo la protección de Dios y los que estaban afuera en un océano sin playa sabían que había llegado el día de su destrucción. Claro, una fotografía no ilustra mucho. Claro, tú ves la foto y no impacta casi nada. Sabes, la gente que se está ahogando, el arca, pero hermano, haber estado ese día ahí es algo completamente indescriptible. Yo encontré un pequeño video que me gustaría mostrarles. Mientras el arca está flotando, la gente se sube a las colinas para tratar de salvarse, pero es imposible. No hay nadie que los pueda salvar. El que los podía salvar los desecharon. Y ya no había más esperanza para ellos. Ahora, Cristo dice que es como en los días de Noé, que será la venida del Hijo del Hombre. ¿Sabe qué significa eso, verdad? La historia se va a volver a repetir. Por eso es importante que entendamos los elementos de qué sucedió en los días de Noé, porque la historia se nos habrá de volver a repetir. Hay 7 aspectos del cierre de la gracia antes de la venida de Cristo que me gustaría compartir con ustedes en el resto del tiempo que me queda. Así es que vamos a tratar de volar para ver hasta dónde llegamos. Primer aspecto del cierre de la gracia: ya se han cerrado algunas puertas de la misericordia en diferentes generaciones. O sea, en diferentes tiempos Dios ya llegó el momento que cerró la puerta de la gracia y misericordia. Mensajes Selectos, tomo 1, página 71, Elena de White dice: hubo una puerta cerrada en los días de Noé. Y entonces, ahora, pongan atención a estos detallitos,
se cerró la puerta en los días de Noé y entonces, no antes, entonces, una vez que se cierra la puerta, fue retirado el Espíritu de Dios de la raza pecaminosa. No antes, sino después. ¿Por qué razón? Porque antes de que la puerta se cierre, el Espíritu Santo todavía apela a la conciencia de la gente. O sea, todavía tiene chance de entrar a la puerta de la salvación. Pero una vez que se cierra la puerta, ya no tiene sentido que el Espíritu Santo interceda, porque ya no pueden entrar. La puerta se cerró. ¿Has leído la cita de Elena de White que dice que ya el Espíritu de Dios se está retirando de la tierra? ¿Sabe qué significa esto? Que la puerta pronto se va a cerrar. Ahora, dice ahí que finalmente, después que el Espíritu Santo se fue, después vino el diluvio. Quiere decir que una vez que el Espíritu Santo se vaya, la venida de Cristo no tarda mucho. Porque el diluvio solamente tardó 7 días en venir después de que la puerta se cerró. Ahora, no estoy poniendo fechas, O sea, no salgan aquí diciendo, el pastor Rivera dijo que 7 días después de la gracia, Cristo viene. Pero ¿no es interesante notar que tan pronto la puerta se cerró, no tardó mucho en venir el diluvio? Te voy a dar algunas citas en un momentito más. Página 72. Hubo también una puerta cerrada en los días de Abraham. La misericordia dejó de interceder por los habitantes de Sodoma. Cuando los ángeles van a la ciudad es porque la decisión ya había sido tomada antes. Quiere decir que Dios a esa ciudad ya la había juzgado, pesado, y su caso estaba decidido. Aún Abraham trató de entrar al concilio de Dios y decir, Señor, ¿no será que te habrás equivocado? ¿Y qué tal que si hay 50? ¿Y qué tal que hay 40? ¿Y qué tal que hay 10? Y aún Dios dijo, está bien, si tú crees que sabes más que mi concilio celestial, si tú piensas que conoces mejor los corazones, si hay 10, los perdono. Ya Abraham ahí le dejó, ¿verdad? Si hubiera bajado a 5, ni 5 hubiera habido, ¿verdad? Porque salieron 4, la mujer terminó hecha una estatua de sal. Y no me voy a meter a hablar de eso porque si no el tiempo se me va. Pero es muy interesante porque la mujer volteó. Mejor ahí le dejo. Mensajes selectos, página 72. Hubo una puerta cerrada en los días también de Cristo. El Hijo de Dios declaró a los judíos incrédulos de esa generación, vuestra casa os es dejada desierta. Tú sabes que aun cuando crucificaron a Cristo ya sus días estaban contados. La sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Finalmente es en el año 70 cuando viene Tito, que ellos se dan cuenta que Dios hace rato ya los había abandonado, que los había pesado y ahora les tocaba recibir las consecuencias de haber crucificado al Hijo de Dios. Así es que varias puertas de la gracia divina ya se han cerrado en el pasado. Y se cerrará la puerta de la gracia exactamente antes de la venida de Cristo Jesús, siguiendo esta misma dinámica. Número 2, se han cerrado también la puerta para algunos en el pasado y en el presente. Y esto es importante de entender. La Biblia nos dice que en el Antiguo Testamento ha habido personas que Dios ya los juzgó y los declaró perdidos. O sea, ya se perdieron porque pasaron ante el tribunal de Dios. Y es el caso de Belsasar. Mira que dice Daniel capítulo 5. Cuando finalmente la mano está escribiendo sobre la pared y viene Daniel para interpretar la escritura, Daniel, antes de interpretar la escritura, mira que le recuerda al rey. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre reino, grandeza, gloria y majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban, temían delante de él, y quien quería mataba, quien quería daba la vida, engrandecía al que quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se soberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre los reinos de los hombres, y que Él pone al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no humillaste tu corazón. Y mira qué interesante, sabiendo esto. Su pecado no era de ignorancia, era un pecado de rebelión, porque él sabía lo bueno y a pesar de saber lo bueno hizo lo malo. Y Daniel se lo tiene que decir, tú sabías. ¿Y por qué se lo está diciendo? Porque le va a decir, así como tú sabías, Dios te juzgó por ese conocimiento. Y entonces dice,
Pecaste contra el Señor y te has ensoberbecido. Hiciste extraer delante de ti los vasos de su casa, tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas. Bebiste vino en ellos, y además de esto diste alabanza a dioses de plata, oro y bronce, hierro y madera y piedra, que no ven, no oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y son todos tus caminos nunca honraste. Entonces, como Dios vio que esa fue tu decisión, entonces Dios también decidió. Y Dios mandó la escritura, la mano que trazó esta escritura, que decía: Mene, mene, tekel uparsin. Uno, pesado ha sido en balanza. ¿Sabes qué significa la balanza? Juicio. Dios te juzgó. ¿Sabes que hay gente que vive como que Dios no los ve? O sea, mientras los demás no sepan, están bien, pero los ojos de Dios están sobre ellos. Daniel está diciendo: Dios te vio y tú no te diste cuenta. Dios ya te venía observando desde hace rato y no te importó. Idolatría, blasfemia. Y llegaste al último punto de traer lo que era sagrado para Dios y lo pisoteaste. ¿Sabes qué? Por lo menos en mi punto de vista, lo que provocó la destrucción de Belsasar fue que el acto capital que él hace, que trajo la indignación de Dios, es traer los vasos sagrados del templo, ¿no es verdad? Y los tomó como cualquier cosa y los pisoteó y se los dio a sus rameras y a sus capitanes y a sus generales y les puso vino. ¿Escuchado el vino de Babilonia que está en la copa? O sea, llegó al punto de desecrar lo que era sagrado. No hizo diferencia entre lo santo y lo que no era santo, y lo tomó como inmundo y lo desecró. Entonces Dios dijo: te metiste con lo sagrado mío. La mano empezó a escribir. Tú sabes que hay dos cosas que Dios ha establecido como vasos sagrados desde la creación, que Dios estableció como santo, y Dios los apartó y les puso la santidad en esas dos instituciones. ¿Cuáles son las dos instituciones? Uno es el santo sábado y el otro es... ¿Tú sabes que yo creo que cuando los seres humanos toquen esos dos vasos, la mano va a empezar a escribir? Ya empezaron con uno. El matrimonio lo redefinieron, y en el año 2015 la Suprema Corte de Estados Unidos vilipendió y humilló y desecró lo que Dios llamó santo, y ha permitido ahora el matrimonio homosexual, lesbiano, transgénero y bisexual legalmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Y no solamente es el único país, por todos lados, todos los países están pisoteando el primer vaso sagrado. Va uno, falta otro. ¿Cuál es el otro? Por eso entendemos que cuando venga la ley dominical es el segundo vaso, y la mano va a empezar a escribir: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Ahora, interesantemente, cuando la mano escribe, el juicio había sido hecho previamente. Daniel solamente le dice la sentencia, pero Dios ya te juzgó, y esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Lo interesante es que Belsasar ya había sido juzgado y él no lo sabía. Y lo mismo va a repetirse en otras ocasiones. Va a haber gente que se haya juzgado por Dios y ellos no lo van a saber. ¿Te recuerdas el caso también de Herodes, que había matado a Santiago a filo de espalda? Resulta ser de que un día, sentado vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y se arengó. El pueblo decía: voz de Dios, no es voz de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió. La palabra en griego es una estocada. Así como el torero agarra la espada y le da la estocada final al toro, pues esa es la palabra que se utiliza en el griego. Vino el ángel, le dio una estocada, lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido por gusanos. O sea, Dios dijo: hasta aquí. Le cerró la puerta y le quitó la vida. Así como Dios da la vida, también tiene derecho a quitarla. La puerta también se cerró antes de que viniera el diluvio. 7 días después vino la consecuencia. Ahora, Elena de White tiene unas citas muy interesantes acerca de algunos individuos en el presente. O sea, ya no en el cierre de la gracia universal antes de que Cristo venga, sino en el presente, que su puerta se está cerrando. Mira qué dice: cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Oye, eso hace pensar a cualquiera, ¿eh? Dice: cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora
algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Oíste, es muy solemne de pensar, ¿eh? ¿Será que alguno de nosotros ha cruzado esa puerta que ya no hay retorno? Que ya ni el Espíritu de Dios te puede alcanzar. ¿Habrá un joven aquí tan rebelde que ya ni la voz de Dios te toca? Haces llorar a tu madre, haces sufrir a tu padre, eres una vergüenza para la iglesia, para los demás, y tu vida de rebelión trae deshonra al mismo Dios del cielo, y a lo mejor sin tú darte cuenta ya pasaste el límite de ser alcanzado. Dice, algunos pasan más allá. Y sabes, quizás Hitler fue uno de esos casos, ¿no es verdad? Ya él llegó a un punto en todas las abominaciones que él había hecho, que hace rato quizás Dios lo había juzgado. Sigue diciendo ella, Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 167. Cada día hemos estado asociados con hombres y mujeres que van encaminados hacia el juicio. ¿Qué significa eso? Que lo que hacemos diario no es para el bien, es para el mal. Igual que los antediluvianos, sus pensamientos y obras eran solo de continuo hacia el mal. Tú podrás decir, pastor, he cruzado esa línea. Bueno, hermano, estás aquí, ¿no? Eso dice mucho de ti. Podrías haberte quedado en tu casa, cómodo, sentado en tu sofá, tomándote un tececito. No vienes a batallar, no vienes a sufrir. ¿Sabes qué? Ha hecho frío, ¿eh? Y yo vi a muchos que están en carpas con este frío. Oye, hay que tener amor a Dios para tú dejar tu comodidad y venir aquí con este frío a escuchar la palabra de Dios. Así que todavía hay algo que te está hablando. Todavía hay algo en tu conciencia que te hace buscar de Dios. Y ese es un buen síntoma, ¿eh? Que todavía tu conciencia la tienes suavecita, la voz de Dios. Pero hay algunos que cada día no buscan lo bueno. Eso sí, a un campamento no vienen, ¿verdad? Porque ponen mil excusas. Pero cuando los invitan a la boda, son los primeros en llegar. Porque está buena la comida, ¿verdad? Dan de todo. A eso sí, se llenan los lugares, ¿verdad? Para ir a las bodas. Que un partido de fútbol, son los primeros de levantarse de madrugada. Ahí sí se visten y se arreglan para ir a jugar al fútbol o cualquier deporte. Para lo que nos conviene, el deseo del corazón, ahí sí le entramos. Pero para las cosas de Dios, ¿quién busca de Dios? Y hay algunos que sin darse cuenta en el procedimiento diario se van encaminando al juicio. Cada día puede haber sido la línea divisora para alguna alma y alguno puede haber hecho la decisión que determinará su destino futuro. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios está observando la dinámica de nuestras decisiones y de nuestras vidas. Y terriblemente hay gente que desde que se levanta hasta que se acuesta, lo único que ven, que oyen y que hablan y que hacen es para el mal. Decía una hermana, pastor, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Y nos vamos acostumbrando al mal y se nos hace después normal participar del chisme, participar de la crítica, participar de la mundanalidad. Y estamos tan acostumbrados. ¿Por qué? Porque en la televisión a los chismosos les pagan dinero. Ese es el negocio de hoy en día, ¿verdad? Hablar del chisme, del actor, del deportista, del cantante, de todo el mundo hablan chisme. A ver el día que hablen de ellos. A ver el día que ellos sean desgarrados, así como ellos desgarran la reputación de su prójimo. Y destruyen a sus familias y destruyen a sus hijitos. No, pero a los chismosos les pagan hoy el día. ¿Y sabes cuántos cristianos se complacen en ver esas cosas? Y ya se les hace normal. Normal. Yo me recuerdo cuando era pequeñito, mi papá, cuando no íbamos a la iglesia, le gustaba los sábados tomar y ver box. Y yo me recuerdo que todos los sábados en la noche eran peleas de box. Y yo me recuerdo que estaban los grandes peleadores mexicanos, se peleaban con los puertorriqueños, con los cubanos, con los salvadores, con todo mundo y se daban. Y a mí no me gustaba, yo me tapaba los ojos porque era bien violento. Me acuerdo que una vez uno le pegó y hasta le sacó un diente. Y mi papá se levantó, ¡ay, qué bueno que le salió el diente! Y yo estaba bien asustado. ¿Por qué? Porque era muy violento. Pero después de 1 año y de 2 años ya me acostumbré, ya también le echaba porras, ¿verdad? Pégale más duro y dale en el hígado. Pero ¿qué crees? Hoy en día el box ya no es nada en comparación con deportes tan violentos que hay hoy en día. Los meten en una jaula y se hacen pedazos. ¿Por qué? Porque estamos llegando al momento en el cual ya el corazón está completamente desensibilizado. Y algunos puede ser que hicieron ya
la última decisión, como Judas, ¿verdad? Cuando vendió a Cristo, fue la línea que cruzó. Ya no había vuelta atrás. Cristo le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto, porque cruzas hoy la línea, no hay más rescate para ti. Y Judas lo hizo y ya no regresó. ¿Cuál ha sido nuestra influencia sobre estos compañeros de viaje? ¿Y qué esfuerzos hemos hecho para llevarlos a Cristo? No sabemos cuánto ha de terminar nuestro tiempo de prueba. A lo sumo no podemos contar sino una vida muy breve, pero no sabemos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Y en este sentido también muchos se les cierra la puerta. Cuando una persona fallece, la puerta se cierra, porque ya no hay oportunidad, ¿verdad? Por eso dice el sabio Salomón: mejor es perro vivo que león muerto. Porque el león, muy grandote y muchas garras y muchos colmillos, pero muerto no hace nada. Creo que un chihuahua hasta te puede asustar más que un león muerto. Porque más vale perro vivo que león muerto. ¿Sabe qué significa eso? Que mientras hay vida hay esperanza. Mientras hay vida, todavía el Espíritu de Dios puede hacer algo por tu vida. Pero el día que falleces, ya no hay nada más que se pueda hacer. A mí el año pasado estuve en 20 funerales. Y no me gustan los funerales. De todo lo que hago en el ministerio es lo que no me gusta. Mucho dolor, mucha tristeza. Me ha tocado ver a chicos que el ataúd de su papá va bajando y presos de la conciencia que les remuerde se tiran al ataúd. Papá, no te vayas. Y se han roto las sogas y cae el ataúd, se abre y ya están besando al papá todo muerto. Y saben, cuando predico, mi mensaje nunca es al muerto, mi mensaje es a los vivos. Si vas a traer, yo digo: miren, hermanos, visita, qué lindas flores, miren qué hermosa la de aquí, la de allá. Pero para nuestra información, las flores no se traen en la muerte, las flores se traen en la vida. Todo el mundo dice: qué bueno que era. No le tienes que decir que era bueno cuando está muerto, se lo tienes que decir cuando está vivo. A la esposa la tienes que querer no cuando esté muerta, cuando está viva. A los hijos los tienes que abrazar cuando están vivos, no cuando están muertos, porque mientras hay vida hay esperanza. Y dice ella que aquellos que la saeta de la muerte atraviesa su corazón, la puerta se cerró. Así es que la puerta se ha cerrado en el pasado para algunos, en el presente algunos a lo mejor también la puerta se ha cerrado, y lo mismo sucederá antes de la venida de Cristo. Punto número 3, la puerta de la gracia se cerrará antes de la segunda venida de Cristo. Quiere decir que cuando Cristo viene, ya todos los casos están juzgados. Él ya sabe quién se perdió y quién está salvo, quién está dentro del arca y quién se quedó afuera. Apocalipsis 22:11 dice el profeta Juan: me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto. El que es inmundo, sea inmundo. El que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Fíjate, eso es lo que hemos entendido como el cierre de la gracia. ¿Qué pasa después de eso? He aquí, vengo pronto. Quiere decir que una vez que la puerta se cierre, la venida de Cristo será pronta. Y viene con su galardón para recompensar a cada uno sea su obra. Elena de Guay, hablando acerca de este tiempo, que la gracia habrá de cerrarse y que entonces la venida de Cristo es inminente, ella dice en Mensajes Selectos, tomo 1, página 224, Dios no nos ha revelado el tiempo cuando terminará este mensaje o cuando el tiempo de gracia llegará a su fin. Quiere decir que nadie puede saber exactamente el momento en que la gracia se cerrará, porque Dios no lo ha revelado. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Quiere decir que solo los concilios de Dios saben cuándo la puerta de la gracia habrá de terminar para la raza caída. Sigue diciendo ella: nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar si es posible cuándo terminará el tiempo de la gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha sido ocultado en sus concilios secretos. Así es que poner fechas o ideas de cuándo la gracia va a cerrarse,
Dios no lo ha revelado, solamente se sabe en los concilios de Dios. Me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz en especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de la gracia, y contesto. Y sabes, Elena de Guay es tan sabia la forma como contesta esa mujer. O sea, le dicen: Elena de Guay, ¿qué día te ha dicho Dios? ¿Cuándo se cierra la puerta de la gracia? Mi respuesta es esta: que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Qué increíble. O sea, ¿para qué estás preocupando cuando se cierra la gracia? ¿Quién sabe si hoy mismo se cierra la puerta de la gracia para ti? ¿Quién te garantiza que hoy es tu último día de vida? ¿Quién te garantiza el día de mañana? Hoy tienes que vivir para Cristo, porque hoy puede ser el último día de tu propia. Qué interesante la forma como ella contesta. Aspecto número 4. ¿Habrá alguna señal que marque el cierre de la gracia? ¿Habrá algo que nosotros como pueblo de Dios acá abajo en la tierra podamos tener una idea que la gracia está a punto de finalizar en los concilios celestiales? Sigue diciendo ella en Comentario Bíblico Adventista, tomo número 7. El Señor me ha mostrado claramente, fíjate, que la imagen de la bestia será formada antes del cierre del tiempo de gracia. Que es lo que estamos viendo ahorita exactamente con el ecumenismo cumplirse delante de nosotros, la formación de la imagen de la bestia, porque ha de ser la gran prueba para el pueblo de Dios, la ley dominical. Pero antes de que venga la ley dominical, primero tiene que venir la formación de la imagen de la bestia, y la imagen de la bestia trabajará con la bestia para empujar el concepto de la ley dominical. Y cuando ésta sea impuesta, será nuestra gran prueba. ¿Ya llegó la prueba o no ha llegado la prueba? ¿No ha llegado? Hay pruebitas, ¿verdad? Pero no es la gran prueba que el pueblo de Dios tiene que pasar, por la cual su destino eterno será decidido. Quiere decir que todavía Dios no ha puesto a su iglesia en la balanza. Claro, el juicio comienza por el pueblo de Dios, ¿no es verdad? Pero lo que va a tamizar o lo que va a dividir en el pueblo de Dios, los que sí son y los que no son, es la gran prueba. ¿Ya llegó? Pues para allá vamos, pero no hemos llegado porque todavía no está completamente formada la imagen de la bestia. Y dice ahí, esta es la prueba que el pueblo de Dios debe tener antes que sean. Es cuando la puerta se cierra. Cuando la puerta se cierra, todo el mundo está sellado. Ahora, eso es verdad, ¿eh? La puerta primero se cierra ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Mientras que se cierra para nosotros, todavía sigue abierta para los que no conocieron la verdad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 339. La gran prueba final que viene, fíjate, a la terminación del tiempo de gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Recuerda a las vírgenes, ¿verdad? La necesidad de tener el aceite extra para la gran prueba que vendrá. Testimonios, tomo 5. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo marquen que la suma de las transgresiones está completa, la ira vendrá, sin mezcla de misericordia, y entonces se verá lo tremendo que es haber jugado con la paciencia divina. Esta crisis llegará cuando las naciones se unan para anular la ley de Dios. Otra vez, el concepto de la ley dominical. A nivel mundial va a haber un rechazo de Dios, especialmente de su ley y obviamente del Santo Sábado como día de reposo. Y el resultado, Elena de Guay dice que aún en Estados Unidos, cuando rechacen la ley de Dios y coloquen un día espurio, eso va a ser apostasía nacional, y a la apostasía nacional le va a seguir la ruina nacional. En otras palabras, la mano empieza a escribir. Conflicto de los siglos, 671. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina ya no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y fíjate, y estará preparado para la hora de prueba. Interesante. Quiere decir que los que prediquen el mensaje de los tres ángeles y preparen al mundo para el mensaje final de Dios y reciban la lluvia tardía, todavía no les ha venido la gran prueba. Quiere decir que el que no tenga el Espíritu Santo no la va a hacer. Más adelante Elena de Guay dice que los únicos que van a sobrevivir las plagas son los que tengan la lluvia tardía.
y de otra manera no la van a hacer. Ahora, no me voy a meter a explicar todo esto porque el tiempo no me da, pero tú sabes que Elena de White explica, claro, cuando vengan las plagas, Salmo 91 dice, caerán a tu diestra 1000, 10,000 a tu diestra, más a ti. Quiere decir que las plagas no nos van a tocar, pero tú sabes que eso no quiere decir que vamos a estar en abundancia. Su pan y sus aguas, ¿y sabes qué significa su pan y sus aguas serán seguras? Elena de White dice que Dios nos va a dar suficiente comida solo para que no muramos. O sea que esto va a estar crítico. O sea, no va a haber comida a nivel mundial. Lo que pasó en Jerusalén se va a repetir a nivel mundial. Vamos a tener calor, así cuando el sol caliente. Bueno, pues no dice en el libro de Apocalipsis que el sol no calentará más sobre ellos. O sea, no nos va a destruir, pero va a haber efectos. Porque estas plagas universales es el diluvio universal. Claro, el diluvio no destruía a Noé, pero sí que sintió los sacudones del barco. Y cuando viene una ola y Dios protege el arca, y a Noé le tocó estar ahí, semana sobre semana, aguantando toda la destrucción que venía, aunque no lo destruyó, pero sí le tocó sentir los rezagos de esa destrucción. Bueno, el pueblo de Dios está sellado, cumplió su obra, predicó el mensaje y ya está preparado para la hora de prueba que viene. Los ángeles se apuran, van, vienen de aquí para allá en el cielo. Un ángel regresa a la tierra y anuncia que su obra está terminada. El mundo fue sometido a la prueba final y todos los que han sido resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo, y entonces Jesús dejará de interceder en el santuario, levantará las manos y con gran voz dirá: hecho es. La puerta finalmente se cerró. Cuando haya terminado este examen, cuando se hayan fallado respecto a todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes terminará el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de la misericordia. Por eso va a ser tan importante para Dios el mensaje de los 3 ángeles. Es lo que va a hacer que el mundo se defina o a favor de Dios o en contra de Dios. Y déjame decirte, hay gente que Dios ya la está preparando. La Iglesia Católica y en todas las iglesias hay gente que su conciencia no está cauterizada, que ellos todavía levantan la santa ley de Dios. Yo conozco gente católica que no les gusta mentir, que no les gusta robar, que son bien honrados. Conozco mucha gente que es así, pero también conozco gente en la iglesia que qué bárbaros. Ladrones, mentirosos y deshonestos. Y saben que eso es lo que da bofetadas al reino de Cristo, porque viene la gente que son visitas y ve nuestro testimonio y dice: y estos son los de la verdad presente, y estos son los que creen de Dios. Pues mejor me regreso a mi iglesia. Son más nobles allá que lo que acá dicen creer a Cristo y terminan crucificándolo. Por eso dice Romanos 2, por eso el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, no por la verdad que ustedes tienen, sino porque no están viviendo esa verdad. Lo interesante del asunto es que cuando todo caso sea terminado, entonces y no antes habrá terminado el cierre de la gracia. Punto número 5. Sabrá el mundo que la gracia terminó para ellos. Claro, la decisión se tomó, el mensaje se predicó, Dios levantó a su Noé, y eso es interesante porque el diluvio no vino sin que antes Noé predicara. Quiere decir que antes que venga la destrucción, Noé volverá a aparecer. Y aquí están los que Dios va a levantar para decir: viene el diluvio, viene la destrucción, vienen las plagas del Apocalipsis. Y hay una razón, porque han pisoteado la ley de Dios y el Dios del cielo todavía puede tener misericordia de ustedes. Noé se levantará, pero una vez que cada quien tome su decisión, la puerta se cerrará. Ahora, el mundo sabrá que fueron juzgados y están perdidos. Mira lo que dice Conflicto de los siglos 545. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos, pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó con su indiferencia, búsqueda de placeres, y se mofó de las advertencias del juicio que le amenazaba. Así dice el Salvador, será en la venida del Hijo del Hombre. Silenciosa y inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino a cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirigirá a los culpables. Página 673. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada
y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. ¿Qué quiere decir? Se van a levantar a trabajar, van a ir a su casa, van a regresar, se van a casar, van a plantar, van a planificar sus vacaciones. Todo sigue normal, sin saber que están perdidos. Sin saber que ya la decisión en el cielo es irrevocable. El que entró, entró, y el que se quedó afuera, no hay más oportunidad para él. Página 545. Mientras que el hombre de negocios, absorto en el afán de lucro, los amigos de los placeres tras ellos y la esclava de la moda se atavía, puede llegar el momento en que juez de toda la tierra pronuncie la sentencia: pesado fuiste en balanza y hallado falto. Los justos e impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres siguen plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes, todos ellos que la decisión final, que es irrevocable, ha sido pronunciada en el santuario celestial. Lo mismo pasó en los días de Noé. Los mismos mensajeros, filósofos y sabios del mundo apaciguaron sus conciencias de su maldad. Yo soy hombre, pero soy mujer. Tranquilo, todo está bien. Yo soy psicólogo, estudié en Harvard. Usted no se me preocupe, todo está bien. Si le gustan los perros, hasta cásese con ellos. O no se rían, en Europa están haciendo leyes para casarse con animales. En Europa ya están poniendo leyes para incesto que sea legal. Si una muchacha llega a cumplir 18 años y se enamora del papá y se quiere casar con el papá, lo va a poder hacer. Oh, hermanos, estamos en los días de Noé. El Espíritu de Dios ya se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Pero los líderes religiosos y filósofos apasionaron su conciencia. Por cierto, ¿y qué de los cristianos que no fueron sellados? El mundo no lo sabrá, la vida seguirá como siempre. ¿Y de los cristianos? ¿Sabrán los cristianos que su decisión también está tomada? ¿Qué tal de la iglesia? Conflicto de los siglos 3:87 dice: como en el tiempo de Noé los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio, así será la venida de Jesús. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios, ¿quiénes son los que profesan ser el pueblo de Dios? Otros. Y se unan con el mundo, viviendo como el mundo y compartiendo sus placeres prohibidos. Fíjate, tienen sus membresías en la iglesia. Saben del sábado, saben de la ley, mensaje de los 3 ángeles, reforma procesal. Conocen el mensaje. Si hay un pueblo que no es ignorante, es el pueblo adventista. O sea, nosotros sabemos, entendemos el mensaje, pero nuestro problema es que vivimos como el mundo, nos gusta como el mundo, comemos lo del mundo, hablamos como el mundo, nos portamos con el mundo. El problema no es el mensaje, el problema es nuestra forma de vivir. Pues cuando los que se llamen del pueblo de Dios pero vivan con el mundo, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten muchos años, vendrá repentinamente destrucción y se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. 673, conflicto de los siglos. Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente. La gente va a seguir viniendo a la iglesia, va a cantar los himnos que siempre canta, va a recibir las predicaciones de que Jesús te ama, que todo está bien. Todo va a seguir normal, sin saber que ya el Espíritu de Dios no está más entre ellos. Se retiró para siempre. Y el celo satánico con el cual el príncipe del mal inspiró para que cumplan sus crueles designios se asemejará al celo de Dios. Interesante. Ni la iglesia lo sabrá, ni el mundo tampoco lo sabrá. Punto número 6. Satanás y el cierre de la gracia. Si el mundo no lo va a saber, si la iglesia no lo va a saber, ¿sabrá el diablo que la gracia se cerró? Mira lo que dice Revión Herald, 1908. En el tiempo de angustia, Satanás agita a los impíos y ellos rodean al pueblo de Dios para destruirlos. Predicaron el mensaje, recibieron la lluvia tardía, amonestaron al mundo, y como ya el Espíritu Santo se retiró, pues ahora Satanás infunde un odio en contra de la secta rebelde. Los quieren borrar de la faz del planeta, pero él no sabe que el perdón ha sido escrito al lado de sus nombres en los libros del cielo. O sea, tampoco el diablo sabrá que la gracia se cerró.
Porque el diablo los quiere destruir, dice, son míos y es mi oportunidad. Y cuando incita a los hombres a matarlos, él no sabe que han sido perdonados. Él no sabe que están dentro del arca. Ellos no saben que están salvados y en el cielo se decretó el perdón de sus pecados. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere. ¿Qué es infiere? Intuye. Se da la idea que sus pecados han sido perdonados. ¿Y cuál es la forma que lo sabe? Porque hay ángeles que los están protegiendo, ya no los puede tocar. Antes sí mató a muchos, ¿no es verdad? Los mártires, pero ahora cuando los quiere tocar a estos, ve que los ángeles poderosos se ponen a defenderlos e intuye. Dice, entonces ya no los puedo tocar. Quiere decir que ya arriba ya pasó lo que tenía que pasar. Estos ya están sellados, no los puedo tocar. E intuye que sus pecados son perdonados y obviamente intuye que la gracia se cerró. No sabe que la suerte de cada uno ha sido resuelta en el santuario. Solo intuye porque no los puede destruir. Punto número 7. Y con este finalizamos. El cierre de la gracia y la venida de Cristo. Primeros escritos, página 36. Vi que los 4 ángeles iban a retener los 4 vientos, las plagas del Apocalipsis, mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Diluvio. Viene la destrucción sobre el planeta, pero antes los ángeles están reteniendo los vientos. Página 545, conflicto de los siglos. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Esta cita es muy interesante, porque una vez que se cierre la gracia en el cielo y el caso de cada quien se ha decidido para vida o para muerte, la venida de Cristo no tarda mucho. Por eso dice ahí, el tiempo de gracia terminará poco antes. Claro, en los días de Noé fueron 7 días. Por cierto, cuando Cristo nos lleve al cielo, ¿cuánto tiempo le va a tomar llevarnos? ¿Y cuánto tiempo le va a tomar venir? No sé, no estoy poniendo fechas, no estoy poniendo ni días ni nada. Pero si nos va a tomar 7 días ir para allá, y fueron 7 días lo que tardó el diluvio en venir cuando la puerta se cerró, y Elena de White dice que cuando se cierre la gracia, la venida de Cristo tardará poco. O sea, tan pronto eso se termina, así como Noé se metió al arca y Dios mismo cerró la puerta, y una vez que cerró la puerta, a los 7 días vino el diluvio. Entonces cuando la puerta se cierre, ya no tiene caso que Cristo siga allá. ¿Para qué tiene que seguir? Ya no está intercediendo por nadie. Cada quien ya tomó su decisión. El Espíritu de Dios finalmente se retira. Ya no hay obra que se tenga que hacer. Ya no hay nadie que hay que predicar. Cuando Noé está dentro del arca, ¿quién le predicó? De la gente seguía afuera, pero ya no tenía caso predicarles. ¿Por dónde se iban a meter si la puerta estaba cerrada? Cuando finalmente la gracia termine, ya no tiene caso que Cristo interceda. Se quita las vestimentas de sumo sacerdote, se pone la de Rey de Reyes, y Apocalipsis 19 dice que viene con los ejércitos del cielo. Lo que dice el libro de Judas, ¿verdad? Que dijo el profeta Enoc que vendría con las decenas de santos que le iban a acompañar, y viene el 30 minutos de silencio en el cielo. La media hora de silencio. ¿Y por qué 30 minutos? Porque el cielo entero se va a venir con él. No va a quedar nadie, y viene Cristo con las centenas de ángeles para buscar a sus elegidos. ¿Cuánto tiempo va a tardar? Va a ser poco. Va a ser poco. Página 678 de conflicto. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de su angustia. ¿Y sabes por qué? Porque ellos se van a dar cuenta que no están en el arca. ¿Y sabes por qué se van a dar cuenta? Porque las plagas les van a caer. Y los que conocieron la verdad van a saber que los ángeles de Dios ese día se van a decir el Salmo 23, el Salmo 91, el 123, el 121. Tú puedes recitarte toda la Biblia, pero no está sellado, porque llegaron sin preparación.
dejaron su entrega y consagración. Ahora sí caen de rodillas, Señor, ahora sí ya no, la puerta se cerró. El tiempo de haberse consagrado a Dios no era cuando las plagas estén cayendo. ¿No es muy interesante lo que pasó en Egipto también? Viene el ángel de la muerte, pon la sangre en el dintel. Y ahí viene lo que era la Passover o la Pascua. Passover, ni plaga tocará tu morada. La pregunta es, ¿cuándo deberían poner la sangre en el dintel? ¿Antes que pasara el ángel o después de que pasara el ángel? ¿Cuándo tenemos que ser sellados por Dios? ¿Antes que pase el ángel o después de que pase el ángel? Es antes, la obra del sellamiento es antes, pero muchos que conocieron la verdad y que no se prepararon, procrastination, todo lo dejaron siempre al final. Oh, mañana me consagro, oh, mañana sí, oh, mañana, oh, y todo lo dejaron para mañana. Llegan al cierre de la gracia sin preparación, y cuando las plagas les van a caer con angustia, ahora sí confiesan los pecados. Señor, me arrepiento, soy pecador, ahora sí me consagro, ahora sí me entrego. Pero los impíos que no saben lo que ellos entienden, se ríen de ellos. Dicen, mire, estos pobrecitos tan locos, no sé de qué están llorando, porque ellos saben que están perdidos. Estas confesiones son del mismo carácter de Esaú, de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no la culpa misma. No sienten verdadera contrición ni horror, pero eso sí lo sintieron los que fueron sellados en la angustia de Jacob. Y tú sabes que eso va a ser medio complicado, porque el diablo nos va a sacar en la cara todo lo que hemos hecho, y la angustia va a ser grande, porque lo que vamos a pensar es, ¿estaré salvo o perdido? Y no lo sabemos. O sea, no lo sabemos. ¿Cómo tú puedes saber que Dios te perdonó? Va a ser una angustia tan grande, porque habrás predicado el mensaje, pero ¿quién te garantiza realmente que Dios te escogió? Y la angustia es terrible. Y como el Espíritu Santo se está retirando, viene el diablo y va a hablar a nuestro oído. Y nos va a decir, pues si tú no sirves. Si imagínate, predicaste el mensaje y eres una basura. ¿O crees que yo no sé tu vida? Lo que hiciste aquí, lo que hiciste allá, lo que viste aquí, lo que escuchaste. Yo conozco todo. ¿Y sabes qué? No solamente yo lo conozco, Dios lo sabe. Si Dios me arrojó por un pecado, ¿tú crees que un miserable como tú, Dios lo va a llevar allá a la santidad? Que Dios te va a llevar al lugar en donde cosa inmunda no entra y tú eres un inmundo. Eso va a ser una angustia terrible, en donde pelearemos con Dios. Señor, no lo merezco, es verdad. Prediqué tu mensaje y no lo merezco, pero Señor, ten misericordia. Y la angustia va a ser tan grande. Pero sabes que Jacob, al final de su lucha, se le cambió el nombre, ¿no es verdad? Y su nombre fue Israel. Peleó con Dios y venció. Va a ser la misma lucha, pero también la misma victoria. Claro, ellos no lo saben, Dios lo sabe, pero el diablo no lo sabe. Pero aquellos que ven que las plagas le caen, saben que están fuera. Y lo mismo del faraón, volverían a maldecir a Dios o al cielo si los juicios se detuviesen. El tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, pronto se iniciará. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. ¿Qué es una indolencia? Nos da lo mismo. Nos da lo mismo. ¿Sabes por qué nos da lo mismo? Porque ya salió el sol, porque los pajaritos se están cantando, porque tu cheque te sigue llegando y abres la llave del agua y sale el agua, abres el refrigerador de la comida. Nos da lo mismo. Porque no sufrimos. Y el que no sufre no sabe qué significa depender de Dios. Saben que los papás cometemos un grave error en cómo educamos a nuestros hijos, porque los educamos sin sufrimiento, y ese es un error. Los hijos tienen que aprender el dolor. Los hijos tienen que aprender a sufrir, porque eso va formando su carácter, sus pruebas, sus decisiones. Cada lágrima nos va cambiando, nos va moldeando. Por eso nosotros aprendimos, porque sufrimos. Y batallamos y a veces no teníamos ni para comer, pero cuán grande fue Dios de nosotros, ¿no es verdad? Y aprendimos a glorificar el nombre de Cristo Jesús. Pero ahora hay gente que por su indolencia ha postergado su entrega y su consagración a Dios. Finalmente, cuando Cristo regrese, regresa por aquellos que le pertenecen. De hecho, nosotros leemos en el Espíritu Profecía, ya no voy a leer todas esas citas, que antes de la venida de Cristo, la voz de Dios va a mandar un mensaje de reconfort
a sus hijos, anunciándoles el día y la hora de la venida de Cristo. Es como una forma de decir, ya voy, no te desanimes. Parece entonces los hijos de Dios ya no van a estar en las ciudades. ¿Dónde vamos a estar? En las montañas. Cristo viene. Y por cierto, tengo algunas citas muy animadoras que Elena de White dice que muchos se van a juntar para recibir a Cristo. No vamos a estar solos, va a haber grupos que se van a juntar, va a haber grupos que van a salir. Ojalá que ustedes sean de esos, ¿eh? Pero si no nos llevamos bien aquí, ¿cómo nos vamos a llevar bien en la montaña? Es aquí donde tenemos que aprender el amor verdadero, el cariño. Es más, ella dice que cuando no haya nada para comer, va a haber grupos que se van a juntar, pero si no están consagrados se van a arrebatar la comida de la boca. Aquí hay que aprender a no ser egoístas, a buscar el bien de mi prójimo, no a buscar mi propio bien, porque si no nos vamos a terminar hasta comiendo a los hijos. No, grupos se van a reunir y Dios les va a permitir juntos venir la venida de Cristo Jesús. Y saben que va a ser tan emocionante esos días, ¿verdad? Vamos a ser intocables, el ángel de Dios nos va a proteger, habremos puesto nuestra confianza en Dios y nosotros sabemos que Él viene, está cerca y nos vamos a agarrar en esperanza y nuestros ojos van a estar levantados al cielo y vamos a buscar la señal, porque sabemos que habrá una señal, ¿no es verdad? Y cuando veamos la señal del Hijo del Hombre, los corazones se van a alegrar, porque vamos a decir, como dice el libro de Isaías, he aquí que viene nuestro Dios. Lo hemos esperado y Él nos salvará. Isaías 55 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, pero deje el impío su camino, deje el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el cual de Él tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio. Alabado sea el nombre de Dios. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Pero no interpretemos que la bondad de Dios es debilidad, que Dios no es débil. Porque los antediluvianos pensaron nunca va a pasar, pero cuando pasó se dieron cuenta que Dios es amor, pero también es justicia. Busquémoslo mientras pueda ser hallado. Regresemos a nuestros lugares con una nueva convicción de ser más leales a Dios. Regresemos a nuestros lugares con una mejor convicción de consagrar nuestras vidas a Dios. ¿Ya estás orando? Ora más. ¿Ya estás leyendo la Biblia? Léela más. ¿Estás testificando? Testifica más. Mientras los poderes de allá están creciendo en intensidad y en trabajo, cuanto más el pueblo de Dios también tiene que ponerse a trabajar. No nos cansemos de predicar el mensaje, no nos cansemos de hacer el bien. Y por más que haya oposición, y por más que haya dificultad, y por más que aún los de la misma casa sean los propios enemigos, confiemos en Dios. Hay recompensa, porque si al maestro dio todo por nosotros, ¿por qué no dar todo también por el maestro? Pronto viene un nuevo día. Las tinieblas están a punto de pasar y en la noche más oscura de esta tierra Dios llama a sus estrellas a brillar, porque mientras más abundó el pecado, más abundó la gracia de Dios. Y tú y yo podemos ser un instrumento en las manos de Dios para que muchos todavía, que la puerta está abierta, puedan entrar a la santa gracia de Dios. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración y con esto darnos por despedidos en este día. Los que podamos, nos colocamos de rodillas, vamos a orar. Oremos. Querido Dios, amante Padre, gracias porque tu palabra es segura, tu palabra no falla. Y nos has hablado a través de la voz de los profetas, advirtiéndonos que así como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Padre eterno, la puerta está abierta. Todavía hay entrada al reino de la salvación para aquellos que han escuchado la voz de Dios y en arrepentimiento vuelven al Señor del cielo. Padre eterno, los días son malos. La gran controversia está a punto de finalizar. El mal no durará para siempre. Pronto el Rey de la justicia habrá de imponer sabiduría, justicia y paz sobre los mansos de corazón, aquellos que van a subir al monte de Jehová. Pero Padre, hoy por hoy necesitamos una experiencia que no poseemos. Padre eterno,
Si hay papás aquí presentes, pon en ellos un nuevo espíritu para reunir a sus hijitos junto a ellos y consagrarlos al Dios del cielo. Si hay mamás, dales espíritu de sabiduría para que aprendan a ser sabias en esta generación de mal y de pecado. Que aprendan como madres cristianas a abrir la palabra de Dios en santidad y en temor delante de sus hijitos. Y que si hay una ciencia que sus niños tienen que aprender, que no sea la ciencia de este mundo, que pueda ser la ciencia del reino de la salvación. Si hay hijitos y jovencitos aquí presentes, tócalos también a ellos. Porque Padre eterno, la palabra de Dios nos revela que tú has tenido jovencitos y señoritas que han sido campeones en el reino de Cristo. Puede ser un Daniel, puede ser un David que habrá de tumbar gigantes en el tiempo del fin. Puedes tener jovencitas que habrán de ser tan intrépidas como fue Esther cuando fue delante del rey. Oh Padre eterno, vas a usar al que tú quieras usar. Pero Padre, hoy es la hora del encuentro con Dios. Hoy es la hora de nuestra verdadera conversión. Hoy es la hora de consagrarnos de mente, cuerpo y corazón a aquel que todavía tiene los brazos abiertos y a aquel que sabemos que cuando te buscan de corazón tú no los habrás de rechazar. Padre eterno, danos la oportunidad de renovar un pacto nuevo contigo en el día de hoy y que al regresar a nuestros lugares regresamos transformados y que la gente pueda decir de nosotros, verdaderamente estuvieron con Jesús. La bendición de Dios la pedimos sobre tu pueblo, en el sagrado nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y juntos decimos amén y amén, Señor Jesús.